Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Comenzamos tejiendo en estambre blanco delgado, es ligeramente cardado, tiene textura de pelo, pero muy finita. Vamos a tejer 15 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas, una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto, en total 15 medios puntos en esta vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar la vuelta. Tejimos por el derecho, la siguiente vuelta va a ser por el revés o por dentro. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer en el primer punto una vareta y después una vareta en cada punto hasta completar 15. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Volteamos nuestro tejido, hacemos una cadena y ahora vamos a tejer por el derecho. Dos medios puntos, uno en cada punto. Y después en la base del punto que acabo de tejer y en la base del siguiente cargo y saco un punto, cargo y en ese mismo lugar otro punto, cargo y en ese mismo lugar otro punto. Cierro todas estas gasas juntas y después los 2 puntos que quedan en el gancho los cierro juntos. Este motivo va a cubrir ya este punto. Entonces en el siguiente hago un medio punto y en el siguiente otro medio punto. Cargo mi gancho y en la base de ese último punto que tejí y en el del siguiente los voy a atravesar, saco una gasa, cargo, saco otra gasa, cargo, saco otra gasa. Son 3 veces. Cargo, cierro todas las gasas juntas, cargo y cierro los 2 puntos que tengo en el gancho. Este motivo ya cubre este punto, tejo 2 medios puntos y repito. Voy a colocar el gancho en la base del segundo medio punto que tejí aquí y lo voy a sacar por el siguiente punto. Entonces ahí es en donde voy a hacer las 3 gasas. Ya están las 3, las cierro juntas y cierro juntos los 2 puntos que quedan. Este motivo ya cubre este punto, voy a tejer 2 medios puntos otra vez. Cargo mi gancho y hago nuevamente esa gasa. Cierro todos los puntos juntos y los 2 puntos que quedan en el gancho juntos. Ya cubre este punto, este motivo. Hago 2 medios puntos y el último motivo de esta vuelta. Cierro mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto que hice. Aquí nos quedaron 5 gasas en total en todo el contorno. Estas se van a tejer por el derecho. Hago 2 cadenas y la vuelta de varetas se va a tejer por el revés. Una vareta en cada punto, en total 15 varetas. Cierro mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a repetir esta vuelta.
pero en este caso, como el motivo tiene que ir alternado, va a ir en medio de estos dos puntos. Solamente hago una cadena y un medio punto en el primer punto. Cargo mi gancho y en la base de ese punto y en el que sigue voy a repetir la gasa. Paso este punto que ya está cubierto por este motivo, tejo dos medios puntos y en la base del segundo medio punto y del tercero voy a sacar el siguiente motivo y así hasta terminar la vuelta con 5 gasas. Voy a repetir la vuelta de varetas por el revés. Terminé de tejer la vuelta de varetas por el revés o por dentro. Hago una cadena, volteo mi tejido y voy a comenzar a tejer por el derecho. En esta vuelta voy a hacer 2 medios puntos para iniciar, a diferencia de la de aquí que solo tejí uno. En esta también tejí 2. Después de esos 2 medios puntos hago el primer motivo. Paso este punto, tejo los 2 siguientes en medio punto y hago el siguiente motivo. Paso este punto que ya está cubierto, tejo 2 medios puntos y hago el siguiente motivo. Vean que van quedando alternados. Entre los 2 anteriores queda el siguiente. Cierro mi vuelta con punto deslizado, hago 2 cadenas, dejo la vuelta de varetas por el revés y repito esta vuelta. Terminamos ya de tejer las 4 hileras de gasas. Ahora por el derecho voy a hacer una vuelta de medio punto, tejo un medio punto, paso un punto sin tejer. Dejo un medio punto, paso un punto sin tejer hasta terminar. Cierro la vuelta con punto deslizado. Corto el hilo dejando unos 15 centímetros para poder coser. Vamos a tejer otra pieza con las mismas instrucciones que aquí, tejiendo solamente 2 vueltas de gasas. Al terminar cortamos el hilo y dejamos unos 30 centímetros para poder coser. La siguiente pieza la vamos a tejer en estambre delgado en color miel. Tejemos 9 cadenas. Vamos a comenzar a tejer en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante y ahí hacemos 2 medios puntos juntos. Después vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada una de las cadenas restantes. En esta vuelta nos deben quedar 16 medios puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 16 medios puntos en total. Vamos a tejer a partir de aquí 6 vueltas más de medio punto con 16 puntos cada una. Cada vuelta la iniciamos con una cadena. Hacemos una cadena y vamos a sacar un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cerramos juntos. Tejimos en el primer y en el segundo de los puntos, ahora un punto en el tercero, un punto en el cuarto y los cerramos juntos. Un punto en el quinto, un punto en el sexto y los cerramos juntos.
el séptimo, el octavo y los cerramos juntos hasta terminar la vuelta. Después hago una cadena y voy a doblar el tejido de esta forma. Aquí inicié, aquí terminé, ahora voy a cerrar esta parte. Hago un medio punto en el punto de la orilla. Paso a la siguiente vuelta, hago un medio punto en el siguiente, paso a la siguiente vuelta, hago un medio punto en el siguiente, paso a la siguiente vuelta, un medio punto en el siguiente, paso a la siguiente vuelta y un medio punto en la orilla. Ya unimos ambas partes, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vean que queda curva. Nuevamente con hilo delgado en color miel. Tejemos 4 cadenas. Un macizo en la primera de ellas, 2 cadenas y un punto deslizado en la misma primer cadena. Hacemos una cadena de remate, ya cortamos el hilo. Vamos a ocultar el sobrante con aguja lanera. Nuevamente con estambre delgado en color miel. Vamos a tejer 6 piezas de la siguiente manera. Hago un anillo mágico, después 3 cadenas y dentro del anillo voy a tejer 8 varetas. Tiro del hilo para cerrar el centro y hago un punto deslizado en el segundo punto. 2 cadenas y voy a tejer un punto en cada punto, en total 8 varetas. Cierro mi vuelta en el segundo punto con un punto deslizado, hago una cadena y aquí nos quedó como un tubito. Esta parte la vamos a cerrar con la siguiente vuelta. Hice una cadena, voy a atravesar el primer punto de la parte de enfrente y el primero de la parte de atrás. Saco un punto, lo cierro como si hiciera un medio punto y enseguida hago una cadena. Después, en los siguientes 3 puntos, tomando ambas partes, la de enfrente y la de atrás, voy a hacer una vareta incompleta que voy dejando en el gancho. Estos 4 puntos que quedaron los cierro juntos, hago una cadena muy apretada de remate, corto el hilo y dejo unos 10 centímetros para poder atar al cuerpo. Para armar vamos a colocar esta pieza que tejimos, que está curva. La vuelta que hicimos de disminución para cerrarla es la que va a quedar dentro de la pieza en color blanco. Recuerden que hicimos 2 piezas de este tipo, pero esta es la más corta. Entonces, ya que está dentro, vamos a dar puntadas subiendo y bajando punto por punto, atravesando el que está en la parte de atrás. Y así hasta terminar. Hacemos un nudo, un remate y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Después de unir esta parte, vamos a colocar estambre en la parte de arriba y vamos a pasar un hilván
en todo el contorno. Tiramos del hilo para cerrar por completo, rematamos y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Ahora en la pieza blanca que tejimos para el cuerpo, en donde dejamos el hilo para coser, vamos a hacer lo mismo que con la cabeza, pasar un hilván tiramos del hilo para cerrar por completo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Ahora vamos a colocar 3 piezas como estas para rellenar el cuerpo. Ahora con hilo del mismo color vamos a pasar un hilván y dejamos pendiente para poder colocar la otra pieza antes de cerrar. Pasamos ya el hilván y ahora vamos a colocar esta pieza de esta forma. Tiramos del hilo para que cierre por completo y después vamos a atravesar la aguja hacia abajo y hacia adelante para que quede fijo. Y vamos a ocultar el hilo con la misma aguja lanera. Ahora con estambre blanco vamos a coser el arito para el llavero. Damos varias vueltas, varias puntadas y ocultamos el hilo con la misma aguja lanera. Ahora entre la primera y la segunda vueltas de gasas vamos a atravesar el hilo para coser la oreja. Pasé el hilo hasta el color miel y de ahí voy a tirar para que ajuste lo suficiente y aquí ya oculto el sobrante. Y hay que hacer lo mismo con la oreja contraria. Y de la misma forma que cosimos las orejas vamos a coser las patas al cuerpo en la primera y en la cuarta vuelta de gasas. Tienen como 1,5 centímetros de separación. Ahora por el revés vamos a coser en esta parte a unir con estambre en color blanco por el lado de enfrente. Vamos a pasar el estambre en el color blanco y después tomamos solo una parte del beige, volvemos a tomar una parte del blanco como si estuviéramos haciendo un hilván, pero tomando un punto de una pieza y otro de la otra hasta llegar al otro extremo. Después ya podemos ocultar el sobrante con la misma aguja lanera. Y como toque final le colocamos un moñito de listón en color rojo y un par de ojitos móviles. Y aquí pueden ver cómo se aprecia en otro color. El mismo color miel y este es amarillo en vez de blanco. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.